Hola, queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a trabajar con otras dos estrategias de traducción, la explicitación y la omisión. Vamos a comenzar con la explicitación. Bien, empleamos la explicitación cuando nos encontramos frente a la necesidad de hacer cierta información explícita u obvia. ¿Sí? Porque si no lo hacemos puede que en el texto meta el lector tenga cierta confusión o se produzca una mala interpretación, ¿sí? de nuestra traducción debido a que hay diferencias culturales entre el conocimiento que tienen nuestros lectores hispanohablantes de los lectores del texto origen, ¿sí? Los lectores para los cuales se creó originalmente el texto que estamos traduciendo. Pero bueno, veamos algunos ejemplos, así esto es más gráfico. Vamos a ver, los primeros ejemplos son del manual del instituto. They roared over La Guardia. Sobrevolaron con estrépito el aeropuerto de La Guardia. Quizás en el contexto en que se creó el texto en inglés, es obvio que estaban sobrevolando el aeropuerto de La Guardia, pero puede no serlo tan claro para un lector hispanohablante que no conoce La Guardia, ¿sí? Y tampoco lo puede asociar con un aeropuerto. Entonces, hacemos esta explicitación, ¿sí? Agregamos que era específicamente el aeropuerto de La Guardia. Otro ejemplo. They drove from Liverpool Street to Walton Hotel. Fueron desde la estación de tren Liverpool Street hasta el Hotel Walton. En este caso estamos agregando, explicitando que Liverpool Street es una estación de tren, porque podría ser otro lugar que lleve ese nombre. Probablemente el lector del texto en inglés sepa que Liverpool Street es una estación de tren, pero un lector hispanohablante, obviamente con otro contexto, con otro contexto, conocimiento de la cultura, no lo va a saber. Entonces, nosotros como traductores tenemos que explicitar esa información. Otro ejemplo. Reporters all over the world came to Melbourne to cover the meeting. Vinieron a Melbourne, Florida, reporteros de todo el mundo para cubrir la asamblea. Melbourne es una ciudad que se encuentra tanto en Estados Unidos como en Australia. Hay una ciudad que se llama igual. Y esto obviamente se puede prestar a confusión, entonces podemos explicitar esa información, aclarar que es Melbourne, Florida, en el estado de Florida de Estados Unidos, y evitarle a nuestro lector esa confusión o ese problema en la comprensión. When Thelma and Louise came out, my sister developed a crush on Brad Pitt. Cuando se estrenó la película Thelma y Louise, mi hermana se enamoró de Brad Pitt. Quizás, probablemente el lector del texto en inglés sepa muy bien que Thelma and Louise es una película debido a que se filmó en Estados Unidos, pero bueno, acá en Argentina o en Latinoamérica a lo mejor no se haga esa asociación inmediata de Thelma y Louise con una producción cinematográfica. Entonces, es importante que aclaremos que fue la película Thelma y Louise. Explicitamos esa información. Este ejemplo es de la novela policial con la que estuvimos trabajando. A single bed, a bookcase filled with medical books, a few Booker shortlisted paperbacks, and a Bible. Había una cama individual,
una estantería repleta de libros de medicina, unos cuantos libros de bolsillo nominados para el premio Booker y una Biblia. Bien, en la cultura hispanohablante, si hablamos de Booker, probablemente muy pocas personas sepan que es un premio de literatura. Entonces, tenemos que aclarar eso, ¿sí? Porque acá no es tan conocido como en Inglaterra, que es donde se escribió originalmente esta novela. Me refiero al contexto, eh, el lugar donde transcurre la historia, Killing of Innocents. Este ejemplo es de la novela autobiográfica que estamos leyendo ahora. 1st July, dinner with Richard Wilson, wonderful food at La Chente. 1 de julio, cena con Richard Wilson, disfrutamos una comida espectacular en el restaurante La Chente. Aquí también empleamos otra vez la explicitación para aclarar que La Cento es un restaurante. Así que probablemente un lector hispanohablante no lo conozca o a lo mejor no pueda, no lo asocie, ¿sí? Quizás no sepa italiano, entonces lo explicitamos, facilitamos la comprensión con esta explicitación. Veamos ahora la omisión, que podemos decir que es el procedimiento opuesto a la explicitación. Sí, en primer lugar, déjenme decirles que tenemos que tener mucho cuidado con esta estrategia porque no podemos omitir información por omitir, ¿sí? Sin motivo alguno. Solamente vamos a usar cuidadosamente la omisión cuando estemos frente a palabras o expresiones que nos parezca que atentan contra la naturalidad o la fluidez del texto. Mona Baker, una de las escritoras o expertas en realidad en traducción con la que trabajamos, dice lo siguiente: si el significado transmitido por un elemento o una expresión particular no es lo suficientemente importante en el desarrollo del texto meta para justificar la distracción del lector por una explicación extensa, puede ser una nota del traductor, los traductores pueden omitir la traducción de la palabra o expresión en cuestión. Entonces, podemos recurrir a la omisión cuando hay cierto término, cierta frase que realmente no es importante para la comprensión del texto, para el mensaje, y a lo mejor su traducción nos requiere una nota del traductor importante, larga, extensa, que le genera distracción a nuestro lector, o a lo mejor nos requiere el uso de una explicitación o el uso de varias estrategias en conjunto, y a lo mejor todo eso no sea necesario, sumado a que también podemos tener un encargo de traducción que nos pide un límite de palabras. Entonces, ante todo eso, podemos llegar a recurrir a la omisión, ¿sí? Pero como les digo, tiene que estar muy bien justificado. No podemos omitir información por omitir. Veamos algunos ejemplos. His smile is not the smile of a happy person. Su sonrisa no es la de una persona feliz. Sería bastante redundante y no, no, no sería el mejor estilo, quizás no demostraría un muy buen estilo de traducción o de escritura repetir de nuevo sonrisa, entonces lo podemos omitir y no afecta para nada el mensaje, ni tampoco estamos cambiando, haciendo una modificación importante en el estilo de escritura del escritor o la escritora que escribe el texto origen. Sweeney is leaking blood into Jackson Square and Nielsen couldn't find his house with both hands and Google Maps. Mickey, hay un cambio del nombre del personaje. Acá se ha optado por cambiarlo, pero
podría ser Sweeney, está desangrándose en la Plaza Jackson y Nielsen no podría encontrar ni su propio trasero con Google Maps. Se omite esta frase, no se está alterando el registro ni eh, modificando el mensaje y quizás se haga por la extensión de palabras. Fíjense que ambas traducciones tienen la misma cantidad de palabras. 2 p.m. rehearse Act 2. The lines all now inhabiting different parts of the body, part of the process, I suppose. 2 p.m. ensayo. Acto 2. Las líneas habitan en diferentes partes del cuerpo. Debe ser parte del proceso. Now suele ser una especie de muletilla en inglés y muchas veces podemos omitirla como en este caso. I called Patty Love in the evening. I first met him when they were together. We managed to find things to laugh about. Llamé a Patty Love por la noche. Lo conocí cuando estaban juntos. Nos reímos de algunos recuerdos. First, en español, lo podemos omitir tranquilamente porque el verbo conocer ya engloba el significado de first. Entonces tenemos una razón estilística y semántica para poder hacer esta omisión. Bien, y antes de terminar, me gustaría decirles que es importante que no confundamos la omisión con la reducción, ¿sí? Son estrategias distintas. La reducción, como vimos hace algunas semanas, implica sintetizar elementos lingüísticos de modo que la versión traducida sea más concisa que la original, pero no se está omitiendo información, ¿sí? Estamos solamente usando una menor cantidad de elementos lingüísticos. Bien, bueno, eso ha sido todo por ahora. Esta semana tenemos un práctico con la novela autobiográfica con la que estamos trabajando para practicar estas dos estrategias, la explicitación y la omisión, y también repasar otras estrategias que ya hemos visto. Bien, entonces seguimos trabajando, seguimos traduciendo y estamos en contacto a través del foro. Espero que anden muy, muy bien.